Miren, la tensión en el Caribe está de verdad al rojo vivo. Estamos viendo un despliegue naval estadounidense de esos que no se veían hace años y una renovada contra las drogas que apunta sin disimulo a Venezuela. El mensaje que llega desde Washington es clarísimo. Están dispuestos a todo. Y esto inevitablemente nos obliga a mirar hacia atrás. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿será que la historia se va a repetir? Para entender lo que podría pasar con Venezuela, a lo mejor la clave no está en el futuro, sino en el pasado. En dos recuerdos, dos escenarios que hoy se sienten, la verdad, muy familiares. Las intervenciones de Estados Unidos en Panamá y Haití. Ok, empecemos por el principio. Vayamos primero a Panamá, a la invasión de 1989. Porque, van a ver, el guión que llevó a la caída del dictador Manuel Noriega tiene unos paralelismos sorprendentes con lo que pasa hoy. Y es que aquí es donde la historia como que rima, ¿no? Dos dictadores en dos épocas distintas, pero con un aire, inquietantemente parecido. Ambos acorralados, ambos acusados en tribunales de Estados Unidos por narcotráfico y ambos convertidos en el enemigo perfecto. Y lo más curioso es que Noriega, ojo, antes de ser el gran villano, fue un aliado clave de Washington durante la Guerra Fría. Y es que todo se aceleró de una forma increíble. Miren, en 1987, la olla a presión explotó cuando un antiguo aliado de Noriega lo acusó de todo: narcotráfico, fraude electoral, asesinato. El dictador respondió con mano de hierro, y así fue como Washington tuvo que cambiar todo el libreto. De ser un aliado incómodo, Noriega pasó a ser el enemigo público número uno. Y claro, para una acción así se necesita una justificación. Esta fue la oficial. El 20 de diciembre del 89, el presidente George Bush padre dio la orden y ¡pum!, más de 25,000 soldados invadieron Panamá. La operación se llamó Causa Justa y se apoyó en estos 4 puntos que le dieron a Washington la cobertura que, digamos, necesitaba. Y aquí está la conexión más directa, la más potente con Venezuela. Piénsenlo. En el 89, Noriega simplemente desconoció las elecciones porque ganó la oposición. ¿A qué suena eso? A las acusaciones de fraude en las elecciones venezolanas, a la creación de un parlamento paralelo para ignorar una victoria opositora. En ambos casos, el reconocimiento de Washington al líder opositor se convirtió en una justificación clave para una posible intervención. Ok, dejemos Panamá por un momento y vayamos a otro caso de los años 90, porque Haití nos da otra pieza del rompecabezas, una distinta pero igual de importante para entender cómo piensa Washington. Imaginen la escena. Después de un golpe de Estado en el 91, Haití se hundió en el caos total. Para el 94, la situación era ya insostenible. Hablamos de pobreza extrema, corrupción y miles de haitianos desesperados que se lanzaban al mar en lo que fuera, tratando de llegar a las costas de Florida. Y aquí el paralelo es de verdad impactante, porque el número de migrantes venezolanos en situación irregular en Estados Unidos se multiplicó por 12 veces en menos de 2 décadas. Ya son más de 650,000. Este éxodo, tal como pasó con el haitiano, ya está teniendo un impacto directo en suelo estadounidense. Entonces, el punto clave aquí es este. Una cosa es leer sobre una crisis en los periódicos y otra muy distinta es verla llegar a tus propias costas. La crisis de los balseros haitianos cambió por completo las prioridades en Washington y llevó directamente a la operación Defender la Democracia, una intervención militar que, por cierto, fue autorizada por la ONU para restaurar el orden. A ver, si juntamos lo que aprendimos de Panamá y de Haití, empieza a surgir un patrón muy claro, casi como si hubiera una fórmula de 3 pasos que se cumple cuando Estados Unidos decide intervenir militarmente en la región. Vamos a desglosarla. Primero, una amenaza directa a su seguridad. En los 80 fue la cocaína, en los 90 las balsas, y hoy pues es una mezcla, la migración masiva, el crimen organizado y el narcotráfico desde Venezuela. Segundo, una narrativa clara, una historia de buenos contra malos, fácil de vender. Y tercero, un activo estratégico en juego, algo que Washington simplemente no se puede permitir perder. Y bueno, la narrativa contra Maduro es que encaja como anillo al dedo. Está señalado por la DEA con una recompensa millonaria por su captura, lo acusan de liderar una red criminal, de robarse las elecciones. O sea, el relato de vamos a defender la democracia contra un narcodictador ya está armado y además tiene bastante apoyo internacional. Ahora, a pesar de todos estos paralelismos que son, la verdad, muy potentes, no parece que la historia se vaya a repetir tal cual. Y la razón es simple.
Venezuela es un desafío muchísimo, pero muchísimo más grande que Panamá o Haití. Miren, esta tabla lo dice todo, es clarísima. No es para nada lo mismo intervenir en un país pequeño y bastante aislado, con 2 millones de habitantes, que meterse en una nación de 28 millones que tiene un ejército considerablemente más grande y, sobre todo, que tiene aliados internacionales muy, muy poderosos. Este gráfico es que no necesita mucha explicación. La diferencia es abismal. En el 89, el ejército de Panamá era casi de juguete, apenas 15,000 hombres. Hoy, Venezuela tiene unos 120,000 soldados en activo. Y sí, su equipamiento puede que esté en mal estado, pero la diferencia de escala es innegable. Y no es solo el número de soldados. Venezuela tiene armamento ruso, como esos aviones de combate Sukhoi y sistemas de misiles antiaéreos. Y aunque no sepamos qué tan bien mantenidos están, su sola presencia significa que cualquier intervención podría tener un costo altísimo en vidas y en equipos, algo que no se vio ni en Panamá ni en Haití. Aquí hay otra gran diferencia. El canal de Panamá, después de la invasión, se estabilizó, pero el petróleo venezolano, eso es otra historia. Es un arma de doble filo. Una intervención en Venezuela podría causar un caos en los mercados energéticos mundiales. Pensemos que parte de su crudo pesado va a refinerías en EU y que su cliente principal es China. Es un riesgo que, francamente, Washington no quiere correr. Y por último, pero no menos importante, los amigos de Maduro. Noriega estaba completamente solo. Maduro, en cambio, tiene el respaldo de potencias como Rusia y China. Y no son cualquier aliado, son países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto sencillamente complica cualquier acción militar formal hasta un punto casi imposible. Entonces, llegamos a la conclusión. El verdadero debate no parece ser sobre una invasión a gran escala. Eso suena casi a ciencia ficción hoy en día. La verdadera pregunta, la que queda flotando en el aire, es sobre una posible acción quirúrgica, un ataque militar limitado. Pero claro, incluso esa opción viene con riesgos políticos y estratégicos enormes. El guión del pasado nos da un mapa, sí, pero el territorio de hoy es mucho más complejo y peligroso.